Capítulo 1. El mundo exterior. Altamente conocido por sus conflictos, tanto dentro como en el exterior de este, sus habitantes siendo igual o incluso más peligrosos que el propio ambiente del lugar. Entre todos ellos, los más notables estaban los Tarkatanos, una raza de guerreros brutales y salvajes, reconocibles fácilmente por su apariencia, especialmente su boca que dejaba al descubierto sus dientes afilados y su capacidad para usar un par de espadas retráctiles que poseían sus brazos. Después estaban los Shokan, gigantes de 4 brazos con una fuerza que sobrepasaba a la mayoría de seres, siendo demasiado orgullosos, además de ser guerreros excepcionales en el combate cuerpo a cuerpo gracias a sus capacidades físicas superiores. Los Aterranos, siendo una raza de hombres lagartos con la capacidad de camuflar sus cuerpos a voluntad, sin contar su agilidad extrema junto a su capacidad para escupir ácido o veneno desde su boca. Y por último, y los más recientes, los Edenianos, en antaño fueron una raza orgullosa, conocida por su gran belleza tanto en hombres como en mujeres, quienes poseían una gran longevidad y habilidades que los hacían superar a sus enemigos en el combate, desde sus habilidades físicas superiores y su capacidad para usar magia en distintas formas, volviéndolos capaces de controlar los propios elementos junto a la naturaleza. En antaño, el reino de Edenia fue conocido por su belleza y grandes avances tecnológicos y culturales, en donde en antaño valoraban el conocimiento, el arte y la paz sobre todas las cosas. Pero todo eso fue destruido, junto a su reino, cuando el emperador Shao Kahn del mundo exterior, la conquista de Shao Kahn sobre los edenianos, significó la muerte de su cultura y la esclavitud de su gente. A pesar de todos los esfuerzos de todos los guerreros que sirvieron bajo el mandato del rey Herod, murieron, junto al mismo Herod después de que Shao Kahn lograra derrotarlo. Posterior a la muerte de Herod, Shao Kahn tomó el poder de lo que quedaba del reino de Edenia, tomando como esposa a Sindel, antigua esposa de Herod, y obligando a la mayoría de edenianos sobrevivientes a la conquista a huir y ocultarse o verse obligados a ser esclavos. Pero esta historia no se trata sobre la historia de Edenia y el mundo exterior, X. El mundo exterior era, en una sola palabra, peligroso. Desde sus habitantes, hasta la pura naturaleza del lugar, a él le gustaba pensar que si no lo mataba a alguna persona, lo terminaría matando las condiciones tan extremas del ambiente. Desde los grandes desiertos, las grandes montañas volcánicas hasta los pantanos oscuros, eran capaces de matarte sin ni siquiera intentarlo. Había sido testigo de ello de primera mano cuando se encontró huyendo de una manada de animales, parecidos a lobos, pero más grandes y violentos. Bendita fuera su suerte, ya que se había encontrado en uno de los grandes pantanos del mundo exterior, y al saltar por encima de un gran agujero varios tentáculos salieron de este y atraparon a los lobos que lo habían estado persiguiendo. Pero si lo pusieran a elegir entre los pantanos oscuros y llenos de animales hambrientos y los desiertos sofocantes, elegiría 1000 veces el pantano antes que el maldito desierto. Alguien debería apagar el maldito sol. Se quejó un adolescente de unos 15 años aproximadamente mientras aseguraba la tela alrededor de su rostro cuando una gran ventisca levantó la arena en grandes olas. El joven actualmente llevaba un conjunto de ropas ligeras, desde unos pantalones y camisa de manga corta de un color café claro, mientras que en sus pies llevaba unas botas del mismo color pero más oscuras. Su cabello y rostro eran ocultas por una capucha y tela que evitaban que la arena chocara contra su rostro. En su espalda cargaba una mochila de tamaño medio, mientras que sobre sus hombros llevaba una capa de viaje que lo cubría del sol abrasador. El sonido de varios gritos a la distancia lo hizo mirar a sus espaldas y notó varias siluetas en el horizonte avanzando a gran velocidad, mientras que a sus espaldas se alzaban grandes columnas de arena, provocadas por su rápido avance. Parece que no les perdí, se dijo el joven antes de girar rápidamente y comenzar a correr en dirección de una pequeña montaña de arena y piedra ubicada a distancia considerable.
Su estallido de velocidad fue repentino, en menos de un segundo se encontró recorriendo una gran distancia, en sus piernas eran visibles pequeñas ráfagas de viento translúcidas que parecían ser la razón de su velocidad. Pero a pesar de esto, sus perseguidores se encontraron alcanzándolo poco a poco. Mirando por encima de su hombro, al escuchar un zumbido en el aire, entrecerró los ojos cuando un pequeño punto comenzó a acercarse a gran velocidad, y tuvo que saltar a un lado cuando una gran estaca de hierro y madera se estrelló en donde estuvo su cuerpo hace unos segundos. Más estacas comenzaron a caer en su ubicación, obligándolo a esquivarlos para evitar ser empalado, al mismo tiempo que seguía corriendo. El joven encapuchado levantó la vista, notando que estaba cerca de llegar a su destino, y dando un gran salto en el aire, dio un voltereta, esquivando por poco la bandada de flechas que lo hubieran atravesado de no haber esquivado. Aterrizando sobre una de las piedras de la pequeña montaña, sacó algunos pequeños cuchillos de su bolsa atada en su cadera, y lanzó dos de las cuchillas hacia dos hombres que se encontraban usando extrañas vestimentas junto a máscaras parecidas a calaveras en sus rostros. Ambos hombres cayeron de la montura en la que se encontraban, que era un lagarto de gran tamaño, que llevaban un bozal en sus hocicos. Los dos cuerpos cayeron a la arena del desierto con los cuchillos incrustados en sus pechos. Los demás hombres ignoraron la muerte de sus compañeros, y en su lugar apuntaron sus ballestas, cuyas flechas goteaban un líquido morado. Veneno. Se dio cuenta el encapuchado antes de cubrirse detrás de un roca de gran tamaño cuando los hombres le dispararon. «Muéstrate, Demiano, ya no tienes lugar a donde huir», gritó uno de los hombres, que desenfundó dos espadas curvas de su cintura mientras era seguido al interior de la estructura de piedras por otros 4 de sus compañeros con las armas en alto. El grito del hombre no tuvo respuesta más que el eco de sus palabras. Los 5 hombres se adentraron en la estructura, esperando cualquier forma de ataque de su presa. Deberían darse por vencidos, esta persecución es inútil. Más de la mitad de su grupo ya está muerto, ¿por qué seguir persiguiéndome? Se escuchó la voz del encapuchado hablar por todas partes, haciendo que los hombres miraran su entorno con cautela. La paga que nos darán por entregarte valdrán todas las molestias que nos has provocado, mocoso. Respondió el aparente líder con burla antes de girar sobre su eje y arrojar una cuchilla en dirección de una sombra oculta detrás de un gran roca. 2 de sus compañeros se movieron rápidamente con las espadas en alto y dieron un gran salto por encima de la roca, esperando encontrar a su presa, pero solo encontraron el cadáver de uno de sus compañeros que se había quedado afuera de la estructura. Entonces, morirán con el resto de sus compañeros. Una vez las palabras del encapuchado fueron registradas por los hombres, vieron como de lo alto de una de las rocas caía una sombra sobre sus 2 compañeros. La sangre manchó la arena cuando los cráneos de ambos cazadores fueron estrellados con fuerza en el suelo. Acto seguido, el encapuchado se puso en una posición de pelea y bloqueó el estoque de otro de los cazarrecompensas antes de golpear con fuerza el abdomen de este, haciendo que se encorvara en su lugar, y tomando la cabeza del hombre con ambas, dio un pequeño salto acompañado de un rodillazo en el rostro del hombre, haciendo que un crujido desagradable resonara en el lugar. El cuerpo del hombre cayó al suelo con un ruido seco mientras la sangre se derramaba de su cráneo roto. El encapuchado dio un paso atrás esquivando el corte de una de las espadas del líder de los cazadores, que intentó un segundo estoque con su otra espada, pero este fue detenido a mitad de camino por el agarre fuerte del encapuchado. «Debiste haber escuchado mis palabras», susurró el encapuchado con voz oscura antes de girar con fuerza y arrojar al líder por encima de su espalda en dirección de una de las piedras que poseía un extremo afilado, haciendo que éste se empalara en él. El edeniano ignoró el grito de dolor del líder y cruzó ambos brazos delante de su cuerpo para bloquear el puñetazo del último hombre, que comenzó a lanzarle una rápida sesión de golpes, pero todos y cada uno de ellos fueron bloqueados o esquivados por el adolescente, que tomando ambos brazos del hombre, dio una fuerte patada en la rodilla de este. Ignorando el crujido acompañado del grito de dolor del hombre, que cayó de rodillas por el dolor.
soltó sus brazos, en una de sus manos, una pequeña acumulación de llamas empezó a formarse en esta, formando una cuchilla llameante. «Te lo ruego, ten misericordia», gritó el hombre con el miedo claro en sus ojos, pero sus súplicas fueron ignoradas por el encapuchado, que sin mediar palabra, atravesó el pecho del último hombre con su mano llameante. Los ojos azules del edeniano miraron los ojos abiertos del hombre por debajo de su capucha, observando cómo la vida se desvanecían de los ojos de este y con un sonido desagradable, sacó su mano ensangrentada del pecho del hombre, cuyo cuerpo cayó al suelo secamente. Tú eres un monstruo», logró decir el líder con un gorgoteo sangriento, sus ojos contemplando la figura del encapuchado dándose la vuelta para mirarlo. Los ojos éuleos lo miraron con frialdad mientras se quitaba la capucha, revelando su cabello rubio salvaje, y comenzó a caminar hacia el hombre moribundo antes de inclinarse para quedar a la altura de este. «¿Yo, un monstruo?», le preguntó el rubio con indiferencia. «Si yo soy un monstruo, ¿qué eres tú y el resto de tu grupo? Tú que cazas personas como si fueran animales, tú que los torturas y vendes como si fueras superior, tú que has arruinado la vida de cientos de personas solo por dinero. Puede que yo sea un monstruo, pero jamás me voy a rebajar al mismo nivel que tú y tus hombres». No sabes nada, mocoso, todavía no sabes cómo funciona este mundo», se burló el hombre antes de que una tos violenta sacudiera su cuerpo. «Llegará el momento en donde incluso tú te vuelvas igual a mí o incluso peor, al final, todos lo hacen», dijo finalmente antes de que su pecho dejara de moverse y su mirada se perdiera en la nada. «Lo dudo», respondió el rubio antes de comenzar a registrar los cuerpos de los cazadores en búsqueda de algo que pudiera servirle. No encontró nada más que algunos frascos llenos de lo que supuso que debían ser alguna especie de veneno paralizante, junto a algunas cuchillas y piezas de oro y plata que le podían ser útiles si se encontraba algún pueblo. El sonido de varios pasos pesados junto al siseo constante de varias criaturas llamó la atención del rubio, que miró a la entrada de la estructura de piedra. Los lagartos que antes habían sido los medios de transportes de los cazadores, pero ahora estos estaban sin los bozales y con sus hocicos y garras con rastro de sangre, y notó que uno de ellos parecía estar masticando un brazo. El rubio no se asustó, en lugar de eso, sonrió. Y se puso de pie antes de acercarse al lagarto que se encontraba al frente de los demás, y que también resultó ser el más grande del grupo. Los ojos carmesí del lagarto miraron al rubio con detenimiento, escaneando su forma, y sacó su lengua un par de veces para captar el aroma de este. Y cuando este estiró su mano para acariciar su cabeza, en lugar de morderlo y comenzar a destrozarlo como hubiese hecho con cualquier otro que intentara hacer lo mismo, simplemente bajó su cabeza ligeramente y dejó que el rubio continuara con sus leves caricias. «Seres tan magníficos no merecen ser esclavos de nadie», murmuró el rubio mientras pasaba sus dedos por las escamas blindadas del lagarto. El manto de la noche cayó con pesadez sobre el mundo exterior, en donde antes abundaba el calor abrasador sobre las dunas del desierto, ahora predominaba un frío que congelaba los mismos huesos. El rubio edeniano ignoró el frío mientras se encontraba sentando frente a una pequeña fogata en el interior de la estructura de piedra en donde se había enfrentado a los cazadores. Sus ojos azules reflejaron las llamas de la fogata con una mirada distante. Sus dedos pasaban distraídamente por un pequeño dije dorado con forma de un sol dorado con una pequeña gema azul en el medio, unido a una media luna con una gema roja en el interior de esta. Sus dedos acariciaron ambas gemas con suavidad, imágenes de tiempos mejores viniendo a su mente mientras la fría brisa de la noche acariciaba su cuerpo. Podía escuchar los gritos, las súplicas y el sonido del metal chocando contra el metal perfectamente. «Naruto, corre», le gritó una mujer de cabello rojo, con sus túnicas y armadura, de una combinación de colores morados, azules y dorados, que se encontraban manchadas por la sangre. Se encontraba luchando contra dos hombres que poseían dos largas hojas en sus brazos.
Los dos hombres cayeron al suelo con un ruido sordo cuando la mujer cortó sus cuellos con dos pequeñas dagas. Un pequeño rubio miró todo con miedo, su cuerpo paralizado mientras observaba los cuerpos de ambos hombres y la sangre que comenzaba a acumularse debajo de estos. Podía escuchar a su madre llamándolo, pero un ruido sordo le hacía incapaz de entender lo que ésta le estaba tratando de decir. «Naruto, ¿estás bien? Respóndeme por favor». Por fin pudo escuchar perfectamente las palabras de la mujer pelirroja, pero su miedo no le permitió decir palabra y lo único que pudo hacer fue asentir con la cabeza. Por una de las puertas, ubicada en el extremo de la habitación, entró un hombre rubio con ropas parecidas a las de la mujer, sus manos brillando con llamas azules que se apagaron al notar a ambos. ¿Se encuentran bien?, preguntó el hombre con preocupación mientras se acercaba a ambos y los inspeccionaba en búsqueda de heridas. «Estamos bien, pero tenemos que irnos. Este escondite ya no es seguro», respondió la mujer que levantó al pequeño rubio en brazos. «Debemos llegar a la ruta de evacuación antes que...». Las palabras del hombre rubio fueron interrumpidas cuando un gran temblor sacudió el lugar antes de que todo el edificio se viniera abajo. El niño rubio solo pudo aferrarse a las ropas de su madre mientras ambos caían al vacío. Pudo escuchar la voz de su padre gritando sus nombres, pero un dolor agónico sacudió su pequeño cuerpo, haciendo que se desmayara por la pura agonía. Sus ojos ardieron con lágrimas no derramadas, pero se negó a que una sola de ellas se derramara. Cerró sus ojos con fuerza mientras respiraba profundamente, sus manos apretaron con fuerza el dije en sus manos, sin saber que en estas las llamas carmesí comenzaron a emanar lentamente, pero sin dañar el dije. Poco a poco las llamas fueron desapareciendo de sus manos, sin dejar ningún rastro, como si nunca hubieran existido. Abriendo sus ojos nuevamente, solo pudo dejarse caer sobre el suelo arenoso del desierto y mirar al cielo estrellado de arriba. La luna iluminó su rostro con su brillo pálido, obteniendo un poco de consuelo por la simple acción y con un movimiento suave, estiró su brazo al cielo, como si intentara tocar la luna de arriba. Pero en lugar de eso, se encontró tocando la nada. Otra noche más, otra miseria. Se dijo para sí mismo Naruto con voz pesada y cansada, su cuerpo gritaba con una súplica silenciosa de descansar, pero su mente se negó a darle el tan ansiado descanso que deseaba. Sabía perfectamente que, una vez cerrara sus ojos para dormir, aunque sea solo algunos minutos, las pesadillas regresarían a él una vez más. Bueno, no tanto las pesadillas, sino los recuerdos. Recuerdos de aquella noche en donde todo el mundo que llegó a conocer y amar como su hogar le fue arrebatado. No solo su mundo, sino también sus padres, amigos y conocidos que ahora no eran más que recuerdos lejanos, distantes, de algo que ahora le resultaba extraño. Antes llegó a pensar que todo estaba bien, tenía a su familia, a sus amigos, pensó que todo estaría bien y que así se mantendría para siempre. Pero no fue nada más que un pensamiento tonto, de un niño igual de tonto e inocente. Su mundo, al igual que todo lo que llegó a conocer, fue arrasado por la guerra y lo obligó a huir, escapar y dejar atrás todo lo que había conocido. Y los últimos años de su vida habían sido una rutina interminable de monotonía constante. Huyendo, cazando y defendiéndose de aquellas personas y seres que querían verlo muerto, su vida podía ser resumida en una palabra: supervivencia. Y ahora, se hallaba preguntándose el por qué seguir luchando por sobrevivir en un mundo de mierda. ¿Por qué seguir alargando su miserable vida en este mundo igual de miserable? ¿Por qué siquiera quería seguir viviendo? La única razón por la que no haya acabado con todo esto, era por su propia terquedad y orgullo. Sus padres no habían sacrificado sus vidas para que él viniera y la acabara por mero capricho. El recuerdo de sus padres era lo único que lo mantenía en marcha, el pensamiento de que ellos se decepcionarían de él al ver cómo acababa con su propia vida, el pensamiento de ver las miradas decepcionadas una vez que se encontrara con ellos en la muerte, fue lo único que evitó que tomara una cuchilla y se la clavara en el pecho ahí mismo.
Lentamente fue dejando que su cansancio se apoderara de su cuerpo, solo esperaba que las pesadillas no fueran tan desagradables como la última vez. Las risas resonaron con fuerza a través del gran bosque que rodeaba la ciudad capital del reino de Edenia. En él, se encontraban dos niños corriendo rápidamente a través de los árboles y parecía la chica, una niña de pelo negro atado en un cola de caballo alto y vestida con túnicas verdes y negras, se encontraba persiguiendo a un chico rubio de su misma edad, que vestía ropas azules y moradas. El chico rubio se agachó debajo rápidamente cuando la niña saltó sobre él en un intento de atraparlo, pero lo único que consiguió fue estrellarse de cara contra un arbusto. Demasiado lenta, Akali, tal vez puedas atraparme si te esfuerzas más, dijo el rubio con un tono burlón a la chica llamada Akali, que salió del arbusto con un resoplido mientras varias hojas se encontraban en su cabello, y le envió una mirada mordaz al rubio. No es justo, Naruto. Tus padres te están entrenando, a mí no se vale. Le respondió la niña mientras le apuntaba con un dedo acusador, mientras que un puchero adorable aprecia en su rostro. Esas solo son excusas, respondió Naruto con una mirada de autosuficiencia dirigida a Akali, pero tuvo que dar un paso a un costado cuando la chica intentó darle un golpe en la cabeza. Muy lenta, de nuevo, comentó Naruto y comenzó a moverse alrededor de los golpes y patadas de Akali, quien le envió una mirada furiosa, pero no dijo palabra antes de aumentar sus esfuerzos por golpear a su tonto amigo. Los minutos pasaron rápidamente mientras ambos chicos se entretenían con el pequeño juego que ellos mismos habían creado entre sí. Poco a poco la mirada enojada en el rostro de la pelinegra se convirtió en una mirada alegre, mientras ahora se encontraba intercambiando golpes con Naruto, quien poseía una sonrisa igual de alegre en su rostro. El rubio se encontró bloqueando varias patadas provenientes de una más activa Akali, que sin darle tiempo a Naruto para descansar, se sorprendió un poco al ver al rubio bloquear sus patadas con extrema facilidad, mientras una sonrisa arrogante se encontraba en sus labios. Voy a borrarle esa sonrisa de la cara, pensó Akali con determinación y dio un salto hacia Naruto. El rubio por su parte se preparó para bloquear una patada o puñetazo, pero no se esperó que la chica, literalmente, lo tacleara con todas sus fuerzas en el pecho, haciendo que el aire se escapara de sus pulmones al mismo tiempo que ambos caían por la pendiente a sus espaldas. Te tengo, gritó un alegre Akali, pero su sonrisa obtuvo una muerte fea cuando ambos comenzaron a deslizarse por la colina e inconscientemente envolvió sus brazos con fuerza alrededor de Naruto mientras comenzaba a gritar con miedo. El rubio se recuperó rápidamente del impacto inicial y sin dudarlo envolvió sus brazos alrededor de Akali al mismo tiempo que ésta se aferraba con más fuerza a él. Rodaron por lo que pareció ser una eternidad. Naruto pasó de la sorpresa inicial a la diversión mientras ambos rodaban rápidamente, haciendo que el mundo a su alrededor diera vueltas a su alrededor. Akali dejó que el miedo inicial se desvaneciera y dejó que sus propias risas acompañaran a las del rubio. Ambos chicos por fin se detuvieron a los pies de un pequeño arroyo mientras ambos respiraban agitadamente en un intento de recuperar el aliento, al mismo tiempo que dejaban que su mundo dejara de dar vueltas. Eso fue divertido, dijo Akali con un jadeo mientras su cuerpo descansaba sin fuerzas sobre el de Naruto, una gran sonrisa en su rostro mientras descansaba. Sí, lo fue. Pero para la próxima podrías avisar antes de hacer algo así, respondió el rubio que se encontraba observando cómo el sol comenzaba a ocultarse lentamente. Entonces, ¿dónde estaría la diversión?, preguntó la ojirrosada en voz baja sin mirar al rubio, demasiado cansada para siquiera moverse un poco. Ambos niños se quedaron en esa posición mientras dejaban que un silencio cómodo se asentara entre ellos. La comodidad que sentían el uno con el otro era algo que habían desarrollado desde que eran más jóvenes, gracias a que sus padres se conocían desde hace bastante tiempo y fue natural que los juntaran a ambos desde que eran bebés. Siendo Naruto tan solo 2 meses mayor a Akali, ambos tenían 8 años en los que ambos habían sido la compañía del otro.
La brisa fresca acarició los cuerpos de ambos niños, mientras algunas de las hojas de los árboles comenzaban a caer de las copas de estos, mientras todo era acompañado por el agua que fluía en el arroyo. Naruto, llamó la chica en voz baja y recibió un tarareo en respuesta del rubio. Me gustaría quedarme así para siempre, comentó mientras dejaba que su cabeza descansara en el pecho de este, los latidos de su corazón haciendo que sus ojos se sintieran más pesados. A mí también, respondió Naruto en voz baja y envolvió sus brazos alrededor de la chica. A mí también, X. A la mañana siguiente, el rubio continuó con su viaje a un lugar desconocido incluso para él. Sus ojos captaron los grandes y deformados árboles a lo lejos, dándose cuenta de que parecía haber cruzado todo el desierto. Pasaron varios minutos hasta que Naruto llegó finalmente a la entrada del bosque y sus oídos captaron varios ruidos extraños provenientes de este, pero lo ignoró antes de comenzar a adentrarse en su interior. No era la primera vez que entraba en uno de estos bosques, por lo que ya se esperaba lo que podría encontrarse, solo esperaba encontrarse con algún animal. Ya se estaba quedando sin suministros, y prefería aprovechar el tiempo que permaneciera en el bosque para conseguir más de estos. Su caminata lo condujo a un gran río, cuya agua parecía completamente limpia y en donde podía ver varios peces nadando. Acercándose un poco a la orilla, dejó su mochila en el suelo antes de tomar un pequeño bastón metálico, que al tomar entre sus manos se estiró hasta tener un largo de 2 metros, y lo tomó con ambas manos antes de apuntar uno de los extremos afilados hacia el río. Los ojos azules de Naruto se concentraron profundamente en el conjunto de peces, buscando solo a los más grandes, pero sin bajar la guardia en ningún momento. Sabía que bajar la guardia en lugar como los bosques del mundo exterior podía significar su muerte a manos de alguna persona o criatura que habitara el bosque. Los músculos de Naruto se tensaron y con un movimiento rápido, empaló a un pez de gran tamaño y lo sacó del agua, mientras este seguía retorciéndose en un intento inútil de escapar. El rubio no tardó mucho en acercar el pez hacia sí mismo y usando una de sus cuchillas, apuñaló la cabeza del pez, dándole una muerte rápida. Dejando el pez a un lado junto a él, volvió a su posición inicial para conseguir algunos peces más. Pasaron alrededor de 2 horas en las que Naruto se mantuvo sacando a los peces más grandes, y una vez que estuvo satisfecho con la cantidad que tenía, comenzó a destriparlos y a quitarles las escamas antes de arrojarlas al agua para que los demás peces se alimentaran de ellas. Dejando los peces sobre una pequeña tela, comenzó a recolectar algunas ramas y rocas antes de crear un pequeño agujero en donde dejó las ramas y colocar las rocas alrededor de este. Concentrando su magia, hizo que una pequeña bola de fuego saliera disparada de la palma de su mano y encendiendo la pila de ramas. Dejando que los peces se cocieran lentamente, empezó a organizar sus cosas y descartar las cosas que no le iban a resultar necesarias. Los sentidos del rubio captaron un pequeño cambio en el ambiente, y al levantarse de la pequeña roca en la que estaba sentado, miró alrededor del pequeño claro, sus ojos escaneando el ambiente en busca de algo que resultara sospechoso. El rubio movió su cabeza hacia un lado cuando una flecha pasó zumbando a escasos centímetros de esta. Sin mirar, Naruto arrojó una cuchilla al lugar de donde había provenido el disparo y escuchó lo que parecía ser un grito ahogado provenir del lugar, pero no tuvo la oportunidad de pensar más en esto cuando lo que parecían ser varios seres parecidos a ratas comenzaron a correr hacia él con pequeñas espadas y cuchillas mientras emitían desagradables chillidos. Tomando la barra que había atado a su espalda, hizo que ésta se extendiera y girándola de forma circular a su alrededor, bloqueando más flechas que venían a su alrededor. Los extremos afilados de la lanza retráctil cortaron la armadura, carne y hueso de las seres, haciendo que la sangre se derramara en el suelo verde del bosque. La muerte de sus compañeros no pareció afectar a los seres parecidos a roedores, que comenzaron a intentar cortar el cuerpo de Naruto con sus armas.
Dicho rubio se movió rápida y fluidamente a través de los ataques de sus múltiples oponentes y en una demostración de habilidad y maestría, giró sobre su propio eje con la lanza en lo alto y el sonido de varios chapoteos inundó el claro cuando las cabezas de los hombres rata cayeron al suelo. «¡Maldito humano!», le gritó uno de sus atacantes con una voz desagradablemente chillona y le disparó una flecha desde su arco en dirección a su frente. Con un movimiento lento, casi perezoso, tomó la flecha en su mano antes de partirla a la mitad, su mirada gélida dirigida al arquero, que comenzó a temblar de miedo al ver la expresión irritada del rubio. Que volviendo a colocar su lanza en su espalda, tomó 2 hojas de tamaño medio antes de hacer que éstas fueran cubiertas por una ligera aura blanca. Lo siguiente que supieron los cazadores fue que el rubio se desvaneció de su lugar, haciendo que estos comenzaran a mirar a su alrededor en su búsqueda. Un ruido seco llamó la atención de todos, y al mirar al lugar de donde provenía, pudieron ver a otro de sus compañeros caer al suelo con un corte profundo en el pecho, una expresión de asombro aterrado en su rostro. Uno a uno, los cazadores comenzaron a caer al suelo sin que pudieran hacer nada para defenderse de los ataques del rubio. «¡Corran! Salgamos de aquí antes que...». El grito del roedor murió con un gorgoteo sangriento, cuando de su cuello se abrió un corte preciso, del cual comenzó a brotar la sangre oscura a borbotones. Esto fue el detonante para que los cazadores restantes comenzaran a huir con gritos aterrorizados, pero cuando estuvieron a punto de salir del claro por donde habían venido, una manada de seres, que parecían ser una mezcla entre un lobo y un tigre de pelaje oscuro, saltaron de los espesos arbustos del bosque con las mandíbulas abiertas mientras se abalanzaban en contra de los cobardes. El roedor que le había gritado a Naruto antes comenzó a arrastrarse lejos de los lobos, uno de ellos y el que parecía ser el líder de la manada comenzó a caminar hacia él lentamente, su boca abierta, dejando que su saliva entremezclada con la sangre de sus compañeros cayera al suelo mientras emitía un gruñido profundo. El cazador restante sintió un escalofrío recorrer su columna cuando su espalda chocó contra algo y al mirar por encima de su hombre, notó, con un creciente miedo, la forma de Naruto quien lo miraba fríamente mientras que la sangre bajaba desde las hojas que sostenía en sus manos. El roedor intentó tomar su cuchilla oculta en su cintura, pero la fuerte patada que recibió por parte del edeniano lo dejó aturdido en el suelo. «Tengo algunas preguntas y estoy seguro de que tú podrás darme las respuestas que necesito», comentó el rubio con tranquilidad y pisó con fuerza el pecho del roedor, haciendo que éste dejara escapar un gemido lastimero. «Así que será mejor que hables, a no ser que quieras ser el almuerzo de nuestros amigos allá atrás». Las palabras del rubio hicieron que el pequeño hombre miraba detrás de ellos, notando, con un poco de náuseas, como los seres parecidos a lobos comenzaban a desgarrar la carne y los huesos de sus antiguos compañeros, pero lo que le heló los huesos fue ver al más grande mirándolo fijamente mientras se lamía los colmillos. «Primero, ¿quién te envió?», preguntó Naruto y enfatizó su amenaza anterior al colocar sus hojas peligrosamente cerca del cuello del roedor. El roedor parecía no estar dispuesto a hablar, pero cuando el lobo comenzó a aumentar su gruñido antes de chasquear su hocico en su dirección, fue todo lo que se necesitó para romper su voluntad. «Bien, hablaré, solo no dejes que esa cosa se acerque a mí», gritó el hombre con el terror claro en sus ojos. Naruto le envió una mirada ligera al lobo e hizo que éste disminuyera un poco su gruñido antes de ceder un poco. Al ver esto, el roedor dejó escapar un suspiro de alivio, pero al sentir al rubio presionar sus espadas más cerca de su cuello, recordó la situación actual en la que se encontraba. «Fuimos contratados por un tal Quan Chi, nos prometió pagarnos con una fortuna si lográbamos asesinarte. Nos dijo que no importaba cómo, pero que le lleváramos tu cabeza a toda costa». Naruto miró a los ojos del roedor, buscando alguna pizca de engaño, pero no encontró nada más que una desesperada honestidad. «¿Este tal Quan Chi, quién es y dónde se encontraron con él?», preguntó, intentando obtener la mayor cantidad de información posible.
No sé quién es él exactamente, pero es un hechicero. Utilizó un extraño hechizo para aparecer en nuestro campamento de la nada y nos dio una parte de nuestra paga para que partiéramos de inmediato en tu búsqueda. No sé cómo, pero él sabía que ibas a estar en este bosque. Explicó el roedor, y cuando vio cómo el edeniano volvía a enfundar sus espadas, no antes de sacudirlas para deshacerse de la sangre, y apartaba su pie de su pecho, suspiró aliviado. Todo tuyo, dijo Naruto antes de darse la vuelta y dirigirse a donde estaban sus peces, que parecían haberse terminado de cocer durante su breve batalla con los cazadores. El roedor miró la espalda de Naruto con furia y miedo e intentó gritarle, pero su grito murió en su garganta cuando sintió algo viscoso caer sobre su cabeza, y al levantar la mirada, vio los ojos rojos del lobo mirándolo profundamente. Solo tuvo tiempo para gritar antes de que el lobo aplastara su cabeza entre sus mandíbulas. Naruto ignoró el sonido desagradable de la carne siendo desgarrada y los huesos siendo destrozados. En lugar de eso, comenzó a empacar de forma segura los pescados que había conseguido antes de guardarlas en el interior de su mochila, y cuando estaba por marcharse del lugar, escuchó el sonido de aplausos provenientes del bosque. Tanto él como los lobos se pusieron en guardia. Naruto por su lado se quedó parado en medio del claro lleno de cadáveres, mientras que de forma curiosa, los lobos se posicionaron a su alrededor mientras gruñían al entorno y trataban de detectar a su acosador. Muy impresionante, joven edeniano. Veo que no me equivoqué al decidir vigilar tus acciones, dijo una voz masculina, proveniente de todos lados, haciendo que los lobos se colocaran en una posición circular alrededor de Naruto mientras gruñían. ¿Quién eres?, le preguntó Naruto a su misterioso acosador, manteniendo la calma en todo momento, mientras que discretamente comenzó a buscar sus cuchillas en el interior de sus mangas. Es justo presentarme a ti, joven edeniano. Después de todo, yo conozco todo sobre ti. Mi nombre es Quan Ki, dijo el hombre antes de aparecer en un remolino de llamas verdes frente a Naruto. Los lobos que lo rodeaban parecían estar listos para atacar, pero al ver el ligero gesto realizado por el rubio se detuvieron. Así que eres tú quien envió a esos cazarrecompensas detrás de mi cabeza, comentó el rubio sin sorprenderse y miró al hombre de arriba a abajo. Notando la piel extremadamente pálida del hombre, que se encontraba llena de tatuajes y marcas que reconoció como runas, pero no pudo identificar de qué tipo. Ahora, ¿qué quieres de mí? Dudo que solo hayas venido para saludarme después de que haya matado a tus hombres. Ellos no eran mis hombres, solo eran ratas de laboratorio para un pequeño experimento mío, respondió Quan Ki con una ligera sonrisa en su rostro. ¿Y qué tipo de experimento era ese? Quería poner a prueba tus habilidades, ya que verás. Te he estado vigilando desde hace mucho tiempo, desde que acabaste con un batallón entero de los hombres del emperador, explicó el hechicero, haciendo que el rubio se tensara al recordarle sus acciones de hace un par de años. No muchas personas son capaces de acabar con más de 200 tarkátanos sin recibir heridas graves, mucho menos un adolescente. ¿Y qué hay con eso? ¿Acaso el Shao Kahn te envió para acabar conmigo?, preguntó el rubio con una mirada entrecerrada antes de ponerse en su postura de pelea, haciendo que los lobos a sus espaldas mostraran los colmillos. Porque si fue así, te encontrarás con una desagradable sorpresa. Quan Ki observó con un poco de deleite cómo los lobos reaccionaban inconscientemente, casi instintivamente a las acciones de Naruto. Al parecer sus suposiciones de que el rubio poseía una conexión natural con la naturaleza y los animales salvajes. Y queriendo aliviar la tensión que se había formado repentinamente, levantó sus manos en forma de rendición. No, Shao Kahn no fue quien me envió. De hecho, te he estado vigilando por voluntad propia, ya que muy pocos han sido las personas, incluso entre los edenianos, quienes han demostrado tal nivel de habilidad y potencial. Y es por eso por lo que me gustaría hacerte una oferta. ¿Qué tipo de oferta?, preguntó Naruto, su curiosidad saliendo ligeramente a la superficie. Quiero que trabajes para mí,
dijo Quan Ki directamente y vio al adolescente mirarlo con una ceja levantada, queriendo que explicara más. Y él estaba más que feliz de hacerlo. Quiero que cumplas algunos encargos por mí, de tipo, protección, asesinato o simplemente buscar algunos objetos que me podrías ser de gran ayuda. ¿Y yo qué recibo a cambio?, preguntó Naruto con una ceja alzada y luego recordó un pequeño detalle. Además, ¿qué te hace pensar que trabajaré para ti? Sirves a Shao Kahn, y él me arrebató todo. No pienses que estoy dispuesto a servir debajo de ese hombre, preferiría arrancarle la cabeza de los hombros o morir en el intento en su lugar. Quan Ki sonrió con malicia internamente. Sus creencias sobre el resentimiento que poseía el rubio hacia Shao Kahn, esto solo hacía que sus planes comenzaran a acoplarse lentamente en sus respectivos lugares. Tranquilo, edeniano. Conozco sobre tu odio hacia Shao Kahn y no pienso hacerte servir debajo de él, solo seguirás mis peticiones, y cambio podrás obtener todo lo que quieras, poder, riqueza, mujeres, todo lo que puedas imaginar será tuyo, pero solo si me ayudas. Yo, solo quiero ver a Shao Kahn morir. Hacerlo pagar por lo que le hicieron a mi familia, a mi gente, quiero verlo suplicar de rodillas mientras todo lo que ama se destruye. Quiero verlo sufrir, tal y como él nos hizo a mí y a toda Edenia. Respondió Naruto, su mirada ensombrecida por su flequillo, mientras sus dientes se apretaban en un gruñido y las llamas furiosas comenzaban a emanar de las palmas de sus manos. Pero las palabras del hechicero lo hicieron mirar hacia arriba con un ligero destello en su mirada. Y podrás hacerlo, te ayudaré a completar tu venganza. Si me ayudas, yo mismo te ayudaré a asesinar a Shao Kahn, pero eso tomará su tiempo, primero debes hacer que baje la guardia, ganarte su confianza. Para que cuando menos lo espere, puedas acabar con su vida e incluso tomar su lugar como emperador, incluso podrías reconstruir Edenia una vez que lo hayas hecho. Dijo Quan Ki, sus palabras veladas con la dulzura tentación de la venganza. La mirada del rubio se fijó en sus ojos, buscando algo y al no encontrarlo, pudo ver como una determinación férrea aparecía en sus ojos, acompañadas de un brillo sombrío. Un brillo que pudo reconocer perfectamente. Tienes un trato hechicero. Respondió Naruto finalmente y relajó su postura, no sin antes enviarle una mirada peligrosa. Pero si me traicionas, haré que te arrepientas por el resto de tu miserable vida. Me parece justo. Replicó Quan Ki, sin verse intimidado por su amenaza, sino, divertido por esta. Oye Naruto, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? Preguntó a Kali mientras se mantenía al lado de Naruto, ambos mirando las nubes moverse lentamente en el cielo azul. Habían terminado una de sus sesiones improvisadas de entrenamiento hace un tiempo y ahora se encontraban descansando antes de continuar con este. Pudo escuchar a Naruto tararear un poco a su lado y al mirarlo de reojo lo pudo ver jugueteando con sus túnicas ligeramente. No lo sé, creo que seguiré los pasos de mis padres y me convertiré en uno de los guardias de la familia real. Mis padres me han estado entrenando para ello después de todo. Respondió el rubio distraídamente, haciendo que su compañera ojirrosada desviara su mirada hacia el cielo una vez más con una mirada ligeramente triste. Ya veo, supongo que tienes razón. Tu familia siempre han sido responsables de la seguridad de la familia real, es entendible que sigas su legado. Murmuró ella en voz baja, sin querer que su amigo notara la tristeza en su voz. Naruto se sentó en su lugar y miró a Kali con una mirada curiosa. Lo dices que como si fueras a estar ahí conmigo. Comentó él con una ceja alzada y vio a Kali sentarse rápidamente mientras le enviaba una mirada sorprendida, pero lo ignoró y continuó. Después de todo, eres mi mejor amiga. Pero eso no significa que en el futuro sigamos siéndolo. Respondió ella, un poco más alto de lo que había querido en un principio. ¿Y por qué eso haría de cambiar en el futuro? Eres mi mejor amiga, mi única amiga. Y no estoy planeando dejarte a corto o largo plazo. Pero no puedes prometer eso. Solo míranos.
replicó ella antes de hacer un gesto hacia ella misma y luego hacia Naruto. Tú eres miembro de una de las familias más prestigiosas dentro de Edenia, tan prestigiosa que incluso la familia real los tiene en alta estima y yo solo soy una humilde hija de unos mercaderes y que tuvo la suerte de que sus padres conocieran a los tuyos. Y no será bien visto que te juntes conmigo cuando crezcamos, nosotros no podremos seguir siendo amigos. Terminó y bajó su mirada para observar sus manos, que se encontraban apretadas en puños, pero levantó su mirada cuando sintió una mano gentil colocarse sobre su cabeza y fue recibida por una mirada seria, pero tranquila de Naruto. ¿Acaso eso importa?, le preguntó el rubio con una ceja alzada, pero le fue imposible formar una respuesta. No me importa lo que los demás piensen de mí, no me importa si me critican juntarme contigo. Fue mi decisión hacerlo y hasta el día de hoy no he tenido razón para arrepentirme, de hecho, es todo lo contrario. Nos conocemos desde que tenemos memoria y puedo decir con seguridad que no hay nadie más, fuera de mi familia, que me importa más que tú. Con sus palabras dichas, mostró una sonrisa salvaje, al mismo tiempo que sus ojos obtenían un brillo único. Además, si les molesta que me junte contigo, bueno, tendrán que decírmelo a la cara y después vérselas conmigo. No dejaré que personas que no conozco decidan mi vida. Es mía y solo yo puedo decidir qué hago con ella y con quién quiero pasarla por el resto de mi vida. Y puede decir con toda seguridad que quiero que estés en ella. Dijo el rubio mientras su sonrisa se hacía más amplia, haciendo que Akali lo mirara fascinada, al mismo tiempo que un pequeño rubor inundaba sus mejillas, y le extendió su mano. Así que vamos y demostrémosles lo que podemos hacer juntos. Akali sonrió y tomó su mano, con una sensación cálida por dentro y siguió a Naruto a través del bosque de regreso a la ciudad. Saliendo de un remolino de llamas verdosas, las figuras de Quan Chi y Naruto se hicieron presentes en lo que parecía ser una gran habitación adornadas de cráneos y esqueletos incrustados en las paredes y Naruto pudo ver lo que parecían ser extraños instrumentos médicos de algún tipo junto a varios tubos de ensayo, pero les quitó importancia cuando su atención fue llamada por las vistas del exterior. Al mirar por el gran ventanal ubicado a un lado de la sala, pudo ver una tierra árida llena de arenas rojas junto a varios volcanes a la distancia. ¿Qué es este lugar?, preguntó Naruto después de observar el exterior por varios instantes, notando lo que parecían ser criaturas extrañas volando de un lado a otro, mientras que otras deambulaban por la tierra, como si estuvieran buscando algo. Bienvenido al infierno, Naruto. A partir de hoy, este será tu refugio y lugar de entrenamiento cuando no te encuentres cumpliendo con alguno de mis encargos. Respondió Quan Chi mientras se paraba al lado de Naruto. Creo que tanto tú como yo sabemos que a pesar de que eres fuerte, no eres tan fuerte como para enfrentarte a alguno de los comandantes de Shao Kahn, ni siquiera al mismo Shao Kahn. Odio decirlo, pero tienes razón. Refunfuñó el rubio con algo de molestia dirigida a él mismo. Mi entrenamiento se ha visto atrofiado debido a que debía mantenerme en constante movimiento si no quería que los cazarrecompensas o cazadores me atraparan. Y es por eso que te traje aquí. Este es el lugar perfecto para que puedas mejorar tus habilidades y capacidades físicas rápidamente. Tenemos alrededor de unos 8 años para que puedas alcanzar tu máximo potencial. ¿Por qué 8 años?, preguntó Naruto con una ceja alzada en dirección del hechicero. Eso es porque dentro de 8 años se celebrará un torneo llamado Mortal Kombat. Un torneo en donde el mundo exterior se enfrentará contra la Tierra. Shao Kahn quiere conquistar a la Tierra, igual que como conquistó Edenia. Y es por eso por lo que quiero que estos años entrenes, luches y mejores hasta que seas capaz de luchar en este torneo, para que cuando llegue la oportunidad, acabar con Shao Kahn. Explicó Quan Chi y le hizo un gesto para que lo siguiera a través de lo que supuso que debía ser su castillo o algo parecido. ¿Y tú qué ganas de todo esto?,
Preguntó Naruto nuevamente mientras veía a varios seres extraños pasar a su lado sin mirarlos. Sus ojos rojo brillantes se conectaron con los suyos antes de seguir con su camino, dándole una sensación extraña. Quan Chi sonrió ladeadamente y miró al rubio por encima del hombro antes de responder. Ya lo verás cuando llegue su momento. Ahora, es tiempo de poner a prueba tus habilidades contra varios enemigos decentes. Pensé que ya lo habías hecho al enviar a esos roedores. Replicó Naruto antes de detenerse cuando llegaron a lo que parecía ser un tipo de arena, en donde pudo ver los restos de varias personas, desde humanos hasta otras razas. Esas alimañas no eran nada más que un juego de niños para ti. Deberías saberlo, ninguno de ellos llegó a significar una verdadera amenaza para ti, pero aquí va a ser diferente. Te haré enfrentarte en contra de mis esbirros. Dijo Quan Chi antes de hacer un gesto, haciendo que las puertas de la arena se abrieran, revelando a más de aquellas criaturas que había visto antes. Llegarás a aprender que son más que un digno oponente por sí solos, pero en masa, pueden significar un verdadero peligro para tu vida. Explicó seriamente y vio al rubio dejar su mochila de lado mientras comenzaba a estirar su cuerpo. Lucharás contra todos ellos al mismo tiempo, y si veo que tu vida llega a peligrar, te sacaré de allí y te sanaré. Para después repetir el proceso una y otra vez, hasta que logres acabar con todos ellos sin recibir daño. Entendido. Respondió Naruto antes de saltar a la arena. Casi de inmediato, las criaturas que identificó como demonios, comenzaron a correr en su dirección con las garras en alto, con la clara intención de desgarrar su cuerpo. Naruto por su parte, encendió sus puños en llamas antes de comenzar a defender y atacar a los demonios en rápida sucesión. Todo mientras era supervisado por Quan Chi, quien tenía una sonrisa satisfecha en su rostro mientras veía al rubio enfrentarse a los engendros del infierno. Fin del capítulo. Capítulo 2. Su cuerpo dolía, su propia alma clamaba por un instante de descanso. Podía sentir la sangre que cubría cada parte de su cuerpo, a la vez, haciendo que su ahora sucio cabello rubio cayera sobre su frente y ojos, tapando ligeramente su visión. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que empezó a luchar? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? Bueno, no es que le importara mucho, todo el tiempo que había permanecido en ese lugar había servido para pulir sus habilidades de lucha, debido que el más mínimo error en tan solo uno de sus movimientos podía haber significado su muerte. Los múltiples cortes y desgarros que cubrían su cuerpo habían sido suficiente advertencia para que aumentara sus esfuerzos en el combate. Estas criaturas, demonios, no tenían la más mínima pizca de misericordia en sus seres y no habían dudado en intentar acabar con él en cada uno de sus ataques. Sus manos temblaron ligeramente cuando la adrenalina volvió a bombear con fuerza a través de su ya agotado cuerpo, sus dedos se aferraron con fuerza a las dos cuchillas que sostenía en sus manos. Frente a él, otro grupo de demonios hizo acto de presencia, podía ver el deseo de desgarrarlo brillando en sus ojos carmesís, la forma en la que sus manos se movían con impaciencia mientras veían a lo que consideraban como una presa fácil, sus bocas ligeramente abiertas, dejando que su desagradable saliva goteara de estas y cayera al suelo manchado de sangre. El edeniano se irguió en su altura completa una vez más, sus ojos azules mirando a los de sus oponentes, desafiándolos a atacarlo, su cuerpo se colocó en una postura de combate mientras sostenía a ambas espadas cerca de su cuerpo, sus músculos se tensaron en preparación y su respiración se volvió lenta y controlada. Las llamas comenzaron a brotar de sus brazos lentamente, hasta que envolvieron el filo de sus hojas, pero no se detuvieron allí, las llamas se extendieron más allá de estas, y cayeron al suelo mientras se enroscaban entre sí, como si fueran serpientes esperando a la orden de su maestro.
El primero de los demonios se abalanzó sobre el rubio de frente, emitiendo un fuerte rugido mientras extendía sus garras, listas para desgarrar a su presa. Sus alas lo impulsaron más rápido en contra de Naruto, y cuando estaba a la mitad de la distancia, su mundo se vio envuelto en llamas, hasta que todo se volvió oscuro. Naruto levantó sus látigos llameantes y comenzó a balancearlos a su alrededor con movimientos practicados, atravesando a los pocos demonios que se atrevieron a intentar sobrepasarlos. Usó uno de los látigos para atrapar el cuello de uno de los monstruos, que intentó saltar a sus espaldas y lo atrajo hacia sí, para luego darle una fuerte patada en la cabeza al mismo tiempo que tiraba del látigo, haciendo que la cabeza fuera separada del cuerpo y las llamas comenzaran a consumirlos hasta no dejar nada más que cenizas. Las llamas inundaron la visión de Naruto, cegándolo por un instante, pero no dejó que esto lo detuviera y comenzó a dejar que sus demás sentidos se hicieran cargo. Sus oídos captaron el ligero zumbido de algo cayendo a grandes velocidades desde el cielo hacia él. Juntando ambos látigos frente a su cuerpo, extendió sus brazos a los lados y liberó las llamas de estos en una gran explosión de fuego. Sin dejar que esto lo distrajera, saltó hacia atrás, esquivando por poco al demonio alado, que había intentado aplastarlo con sus poderosas piernas. El demonio rugió con fuerza y se abalanzó una vez más en contra de Naruto, y comenzó a lanzar varios cortes con sus garras, en un intento de destrozar el pecho del rubio. Los golpes del demonio fueron bloqueados o desviados por el rubio, que al desviar un golpe descuidado del ser dio una fuerte patada en el estómago de este antes de dar otras dos patadas en las rodillas del demonio, haciendo que cayera al suelo mientras le gruñía con enojo. Y de un movimiento, aplastó la cabeza del demonio con su pie. Mirando a su alrededor, notó, con un poco de alivio, que ya no aparecían más demonios y en su lugar, pudo escuchar los aplausos de Quan Chi desde lo alto del balcón en donde se encontraba. Bastante impresionante, Edeniano. Lograste sobrevivir a una oleada completa de mis demonios, y sin recibir muchos daños. Felicitó el hechicero con una sonrisa ladeada, y notó la gran cantidad de cortes que cubrían el torso y espalda del rubio. Su camisa había sido destrozada cuando uno de los demonios había logrado sorprenderlo al saltar sobre él y por poco le atravesaba el pecho, de no ser por la magia del rubio, que actuó instantáneamente y expulsó una gran cantidad de hojas de viento que destrozaron al demonio en cuestión de segundos. El rubio apenas pudo escuchar las palabras dichas por Quan Chi antes de caer de rodillas, todo su cuerpo temblando por el sobreesfuerzo que había llevado a cabo y sintiendo como todo el cansancio de días de lucha caían sobre él una vez que la adrenalina desapareció de su cuerpo. Podía escuchar el eco distante de los pasos acercándose, pero lo único que pudo hacer fue levantar la cabeza ligeramente para ver los pies de una persona acercándose antes de desmayarse por el cansancio. Todo su cuerpo dolía, su cabeza zumbaba con fuerza mientras un pitido molesto llenaba sus oídos. Trató de moverse, pero le resultó casi imposible. Podía sentir unos brazos envolviéndolo con fuerza y el movimiento débil de un cuerpo, pero también sintió algo que lo dejó paralizado. Algo mojado, cálido y que comenzaba a manchar sus ropas. Ahora que el pitido había desaparecido, podía escuchar la lenta respiración de la persona que lo sostenía en brazos. Su madre, se dio cuenta tardíamente, pudo escuchar a su padre gritando, llamándolos y con todas las fuerzas que pudo reunir, hizo que su voz se alzara lo más que pudo. «Papá», gritó y escuchó los pasos rápidos de su padre acercarse a su posición, acompañado del sonido de los escombros siendo removidos y cerró sus ojos cuando el polvo comenzó a caer sobre él. Y cuando los volvió a abrir, pudo ver la figura de su padre, usando sus atuendos de batalla mirándolo con alivio en sus ojos. Alivio que fue reemplazado por preocupación y miedo cuando vio el estado de su madre. «Te tengo, Naruto», dijo su padre y lo ayudó a salir de la grieta en la que él y su madre habían caído y lo revisó rápidamente antes de ver que no tenía nada. Y procedió a sacar a su madre, notando con una preocupación más creciente como un trozo de escombro había logrado atravesar su abdomen. «Te tengo, Kusina»,
dijo Minato con voz tranquilizadora y comenzó a concentrar su magia en sus manos, haciendo que un ligero brillo verde las iluminara y comenzó a tratar la herida de su esposa, pero las manos de esta la detuvieron. Tienen que irse Minato, están llegando. Susurró Kusina con voz grave mientras intentaba sentarse, pero su herida en el abdomen le dificultó la tarea. No fue hasta que Naruto la ayudó a incorporarse que pudo ver mejor a su esposo e hijo. Naruto la miraba con preocupación mientras copiaba las acciones de su padre, pero lo detuvo y acarició su cabello con cariño, y miró a Minato que lo estaba mirando con el conflicto claro en sus ojos, negándose a dejarla. Cariño, llévate a Naruto, yo ganaré un poco de tiempo. Le susurró con voz suave mientras acariciaba su mejilla cubierta por su máscara. No pienso dejarte aquí. Respondió Minato y tomó la mano de Kusina entre las suyas. Juré que no te abandonaría nunca y pienso mantener ese juramento. Dijo y comenzó a tratar la herida de su esposa, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos cuando escuchó las siguientes palabras de esta. Y también prometimos proteger a Naruto ante todo, replicó Kusina y obligó a su esposo a mirarla a los ojos. Por favor, llévatelo de aquí, tú y yo sabemos perfectamente que en mi estado actual, no sería nada más que una carga para ustedes. Susurró y sintió un nudo en la garganta mientras veía la negación en los ojos azules de su esposo, de los cuales bajan lágrimas y sabía que los suyos debían estar haciendo lo mismo, si la sensación de humedad en sus mejillas era una señal de eso. Mamá, llamó Naruto en voz baja, haciendo que la pelirroja pasara a mirarlo a él y notara como este también derramaba sus propias lágrimas. Naruto, mi niño. Susurró su madre antes de envolverlo en un suave abrazo, sintiendo como las lágrimas de esta caían sobre su cabeza. A pesar de que no expresó palabras, sabía de lo que estaba a punto de pasar y le dolía, no quería dejar a su madre, pero la sensación de que algo era colocado alrededor de su cuello lo hizo abrir sus ojos y mirar lo que reconoció como el collar en forma de luna que ésta siempre usaba. No, susurró mientras volvía a mirar a su madre, viendo la sonrisa amorosa que ésta le dedicó mientras acariciaba sus mejillas lentamente, limpiando el rastro de lágrimas en estas. No, volvió a repetir y se aferró con fuerza a su madre, escuchando el sonido de varias personas acercándose a lo lejos, pero no le importó, el dolor en su pecho era demasiado grande como para preocuparse por algo más. Sintió a su padre tomarlo de los costados antes de alejarlo de su madre, intentó luchar, soltarse del agarre de su padre, pero resultó inútil. No. Por favor, papá, no podemos dejarla. Intentó convencerlo, pero la mirada sombría en los ojos de su padre le dijo que no iba a poder ser posible. Mirando por encima de su hombro, ambos padres compartieron una última mirada. Kusina fue dolorosamente consciente del dolor en los ojos de su esposo y lo único que pudo hacer fue sonreírle, en un intento de consolarlo. Sintiendo como sus ojos ardían mientras las lágrimas bajaban de estos al ver las formas de su familia alejarse. Adiós, susurró con pesar, negándose a dejar escapar el sollozo que se había estado formando en su pecho. Tomando la máscara que se le había caído durante su caída, se la colocó en el rostro y se limpió las lágrimas mientras tomaba con fuerza sus cuchillas. Dándose la vuelta, se encontró con varias docenas de tarkatanos que la miraban con ojos depredadores. Un crepitar inundó el lugar que una vez había sido su hogar al momento en el que Kusina se colocó en su postura de pelea, los rayos púrpuras iluminando su rostro oculto y la mirada determinada en sus ojos. A la distancia, Naruto observó todo esto por encima del hombro de su padre. Solo siendo capaz de mirar en cámara lenta como su madre se enfrentaba a la gran fuerza de invasores, sintiendo como su pecho se retorcía de dolor mientras apretaba con fuerza el colgante que ésta le había dado entre sus manos. Abriendo sus ojos lentamente, dejó que estos se acostumbraran a la luz de la habitación.
Imágenes borrosas de su sueño aún parpadeando ante su vista, pero no dudaron mucho más cuando se pasó una de sus manos por la cara, quitándose los últimos rastros del sueño, sentándose lentamente en la cama, dirigió su mano inconscientemente a su cuello, en donde pudo sentir el colgante. Un amuleto interesante es el que llevas ahí, muchacho. Escuchó una voz familiar y al dirigir su mirada al lugar de donde provenía, pudo ver a Quan Ki cruzado de brazos en una esquina de la habitación. ¿Puedo preguntar de dónde lo sacaste? Fue un regalo. Respondió el rubio en voz baja mientras miraba a su alrededor, notando que parecía estar en una habitación algo espartana, siendo los únicos muebles la cama en la que encontraba y una pequeña mesita en donde pudo ver algo de ropa. Ya veo. Respondió Quan Ki con simpleza, más tarde averiguaría más al respecto. Como puedes ver, tus antiguas ropas fueron destruidas durante tu enfrentamiento con los demonios, y me tomé la molestia de conseguirte un nuevo conjunto de ropas. Y como notarás, te recordará un poco a tu antiguo hogar. Terminó antes de dirigirse a la puerta. Te estaré esperando afuera, quiero presentarte a alguien. Naruto vio como el hechicero abandonaba la habitación antes de ponerse de pie y dirigirse hacia la mesa, en donde se encontraba el que parecía ser su nuevo conjunto de ropa. Las ropas eran similares a las que había visto usar a su padre cuando era niño, pantalones negros que le permitían libertad de movimiento, con un cinturón en donde pudo notar que había varias bolsas en donde podría guardar armas o equipo y junto a estos unas botas negras, que al ponérselas notó que eran bastante cómodas, sin mencionar que no haciendo mucho ruido al caminar. En su torso llevaba una camisa de manga larga de color negra, sobre esta, un peto de un color más oscuro acompañado de ligeros detalles dorados. En sus antebrazos se colocó una placa que lo protegería de los impactos y notó algo interesante. Vio lo que parecía ser la punta de algún tipo de cuchilla y haciendo un gesto con el brazo, la cuchilla salió de la placa de armadura, revelando una hoja de un largo considerable, parecido a las cuchillas que poseían los tarkátanos. Finalmente, tomó la máscara que quedaba sobre la mesa, recuerdos de la máscara que su padre había usado vinieron a su mente. Consistiendo en un placa frontal de color negro, adornada de oro en sus contornos, dejando un espacio para que pudiera ver, pero que cubría el resto de su cabeza, dejando a la vista solo sus ojos azules. Estirando ligeramente sus músculos, notó que las prendas se amoldaban perfectamente a su cuerpo. Tomando el colgante que había dejado de lado momentáneamente, escaneó su apariencia por unos instantes mientras apretaba ligeramente su agarre sobre este. Falta poco, solo un poco más y al fin podré vengarlos. Susurró con determinación y se puso el colgante antes de salir de la habitación. Vamos Naruto, más rápido. Dijo Minato con los brazos cruzados mientras observaba a su hijo arrojar varias dagas de entrenamiento a distintos objetivos en movimiento. Acertando la mayoría, pero fallando algunos, podía ver la concentración brillando en los ojos de su hijo mientras calculaba la trayectoria de los objetivos antes de arrojar sus dagas. Demasiado lento. Regañó Minato con dureza antes de hacer que más objetivos aparecieran en la pequeña sala de entrenamiento, moviéndose alrededor del rubio más joven. Dicho rubio apretó los dientes con frustración antes de respirar profundamente y tomar nota de los patrones de movimiento de los objetivos. Su corazón comenzó a latir más rápido, haciendo que la sangre llegara más rápido a todo su cuerpo. Minato observó con detenimiento los movimientos de su hijo, cada uno de ellos era realizado con rapidez, pero sin dejar que se volvieran descuidados. Uno por uno, fue arrojando sus cuchillas de práctica en dirección de los objetivos señalados, varios de ellos siendo interceptados a mitad de sus desplazamientos. Más rápido pensó Naruto con determinación, sintiendo como el sudor comenzaba a caer en sus ojos e ignoró el ardor. Más rápido se dijo una vez más, esta vez, sintiendo como una extraña sensación comenzaba a extenderse por todo su cuerpo. Era como si pudiera sentir todo lo que lo rodeara, podía sentir las ligeras ondas de aire que hacían los objetivos con cada uno de sus movimientos.
Sus túnicas se movieron ligeramente, como si una brisa comenzara a chocar contra su cuerpo, y dejando que la sensación se asentara sobre su ser, volvió a centrar su atención en los objetivos. Pero esta vez, no se centró en la ubicación actual de los objetivos, sino que en su lugar se centró en donde podía sentir que estarían los objetivos, prediciendo los movimientos que estos harían. Su cuerpo se movió, su mente centrada y con la determinación para cumplir con las expectativas de su padre. Más rápido, fue su último pensamiento antes de moverse. Minato sintió que una sensación de sorpresa y orgullo crecían en su pecho al presenciar como una aura blanca rodeaba el cuerpo de su hijo. Las corrientes de viento siguieron sus movimientos como una herramienta, siguiendo la voluntad de su maestro. No, un aliado corrigió su pensamiento al ver cómo el mismo aire parecía acompañar cada uno de los movimientos de Naruto, su aura blanquecina creando hojas más alargadas y afiladas en sus cuchillas de práctica, que a la hora de entrar en contacto con sus objetivos los atravesaron como un rayo. Las hojas que se habían encontrado regadas a lo largo del campo de entrenamiento comenzaron a levantarse cuando las corrientes de viento formadas por los movimientos de Naruto las atrajeron hacia sí. Las hojas comenzaron a bailar alrededor de Naruto y cuando éste hizo un gesto con su brazo en dirección de uno de los objetivos, haciendo que varias de las hojas salieran en dirección de este, atravesando con facilidad, al igual que como lo haría un cuchilla normal. Naruto dio un salto en aire, girando y arrojando las últimas dos cuchillas con precisión letal, y el ruido sordo de la madera siendo atravesada resonó en el campo de entrenamiento. Y aterrizando con un movimiento suave y fluido, sin generar mayor ruido, Naruto levantó su mirada del suelo para mirar a su padre. Las hojas a su alrededor flotando en el aire por unos pocos instantes antes de caer al suelo inofensivamente. Jadeando ligeramente por el esfuerzo tanto físico como mental que había hecho para mantener el extraño poder funcionando, esperó por las palabras de su padre, que no tardaron en llegar. Lo has hecho muy bien. Este hombre que quieres presentarme, ¿quién es exactamente? Preguntó Naruto con voz ligeramente curiosa mientras seguía a Quan Chi a través de los casi interminables pasillos que conformaban el palacio en el que se encontraban. Es uno de mis guerreros, el más fuerte de entre todos ellos diría yo, respondió el hechicero con calma. En el pasado hacía llamarse Anso Asasio Gran Maestro Asashi. Una vez fue un humano, líder de un clan de habilidosos guerreros pertenecientes a la Tierra, capaces de enfrentarse contra las fuerzas del mundo exterior en igualdad de condiciones, explicó e hizo que el rubio alzara una ceja a sus espaldas. Mencionaste que fue en el pasado, ¿qué ocurrió con ellos? Fueron masacrados una noche por su clan rival, los Lin Kuei. También intuyo que encontrarás algo de parentesco con Asasio Escorpión como se hace llamar ahora, comentó con una sonrisa de lado. ¿Y por qué sería eso? Porque él conoce el mismo dolor que tú, respondió en voz baja, provocando que el edeniano se detuvieran en su lugar para mirarlo fijamente con una mirada entrecerrada. Explícate, exigió, sus ojos cavando surcos profundos en la nuca de Quan Chi. Verás, Escorpión se vio obligado a ver cómo su esposa e hijo morían delante de él, a manos de un hombre llamado Sub-Zero, un viejo enemigo. Pero no solo eso, sino que también se vio obligado a ver cómo los últimos miembros de su clan eran ejecutados sin que él pudiera hacer algo para evitarlo. Después de eso, Sub-Zero procedió a asesinarlo a él también y haciendo que su alma llegara aquí, al infierno, explicó antes de mirar a Naruto de frente con una sonrisa. Imagina mi sorpresa cuando su alma no solo consiguió liberarse, sino que también logró acabar con cientos de demonios antes de llegar a este palacio y exigirme que lo dejara volver para vengarse. ¿Y qué fue lo que hiciste con él exactamente?, preguntó nuevamente, queriendo saber qué ocurrió con este tal Escorpión. Cumplí su deseo, pero con una condición, dijo y levantó un dedo para enfatizar su punto. Le daría un nuevo cuerpo, más fuerte y poderoso que antes, le daría la oportunidad de vengar a su familia, pero con la condición de que tenía que darme su lealtad y así lo hizo, explicó antes de darse la vuelta para comenzar a caminar una vez más.
ya ves por lo que pienso que ustedes dos se llevarán bien. No solo tienen ambiciones y motivaciones similares, sino que también comparten pasados e historias similares. Todo eso no significa nada. Respondió en voz baja y apretó sus puños. Si relacionarme con él significa volverme más fuerte, no importa. Haré lo que sea necesario si eso implica completar mi venganza. Quan Chi sonrió al escuchar sus palabras, la voluntad y la determinación que éstas contenían le volvieron a confirmar que había hecho bien en atraer al chico a su lado. Si lograba mantenerlo bajo su control, el retorno de su maestro estaba casi garantizado y no había mucho que Raiden y sus posibles campeones pudieran hacer en contra de un Naruto con su potencial completamente liberado. Solo necesitaba que este y Escorpión comenzaran a entrenar. Sabía que si había alguien capaz de obligar a Naruto a romper sus límites era el Espectro, sin mencionar que también quería ver cómo estos dos comenzarían a relacionarse una vez que ambos aprendieran más del pasado del otro. La anticipación comenzó a crecer ante la idea del rubio edeniano destrozando a los esbirros de Raiden en el próximo Mortal Kombat. Incluso creía que sería capaz de tratar con Shao Kahn cuando llegara el momento de hacerlo, pero tenía que ser paciente si quería que las cosas salieran bien. Ya había esperado durante siglos por este momento, no lo mataría esperar años más. Los dos se detuvieron frente a lo que el rubio supuso que se trataba era otra de las arenas que se encontraban ubicadas a lo largo del palacio del hechicero. Y allí, sentado en una postura meditativa se encontraba un hombre de ropas negras y amarillas, de un estilo muy similar a las que llevaba él mismo, pero el detalle que más llamó su atención fue la máscara que éste llevaba sujeta al rostro. El hombre abrió sus ojos una vez que ambos se detuvieron a un par de metros frente a él, dejando que sus ojos blancos y sin esclerótica se fijaran en los azules del edeniano. Las miradas de ambos luchadores se mantuvieron fijas, midiendo al otro. Naruto no parpadeó ni siquiera cuando el antiguo gran maestro Asashi, ahora Escorpión, se puso en pie. «Tú», murmuró el hombre, sus ojos mirando profundamente a los de Naruto, como si fuera capaz de ver su propia alma. «El mismo dolor arde en nuestros corazones, puedo sentirlo». Las palabras de Escorpión hicieron que Naruto se tensara, sus manos apretándose ligeramente en puños, ignorando el momento en el que Quan Chi se desvanecía en un torbellino de llamas verdes. «Tú y Quan Chi dicen eso, pero lo dudo», dijo en respuesta y comenzó a caminar alrededor de la arena cuando Escorpión hizo lo mismo. «Dudo que puedas llegar a entender mi dolor, nadie lo hace». Escorpión miró al chico, su postura era firme, fuerte y pulida. No le resultó muy difícil notar cómo este parecía estar listo para saltar y atacar en cualquier momento, pero sus palabras lo irritaron ligeramente y lo demostró cuando apretó sus manos en puños varias veces. «Eres joven e ignorante, tan sumergido en tu dolor te encuentras, que te es difícil pensar en alguien más además de ti», replicó, sintiendo que sus palabras iban dirigidas tanto a él mismo como al edeniano, y lo vio detenerse en su lugar con una mirada sombría. «Lo que les pase a los demás no me interesa, lo único que me importa es obtener más poder», murmuró, dejando que su cuerpo se colocara en una postura de pelea. «¿Y para qué deseas más poder?» «Gloria, fama, mujeres, riqueza». La pregunta del espectro quedó a medias cuando Naruto lo tomó con la guardia debido a un estallido de velocidad. Su cuerpo reaccionó con rapidez y bloqueó el puñetazo de Naruto con su antebrazo antes de colocar ambos brazos frente a su cuerpo y bloquear la patada de seguimiento antes de ser enviado a deslizarse por algunos metros. «Eso no te importa». «Ya me cansé de esta estúpida charla, Quan Chi dijo que podía volverme más poderoso si me enfrentaba a ti, así que terminaré con esto de una vez», espetó el rubio enmascarado y formó dos dagas de fuego en sus llamas antes de lanzarse en contra de Escorpión, quien se quedó en silencio e hizo que dos kunais aparecieran sus manos. «Niño arrogante», murmuró con voz molesta y desdeñosa. Los dos luchadores se encontraron a mitad de la arena y comenzaron a intercambiar tajos y cortes entre sí, bloqueando y desviando los ataques de su oponente, además de dar patadas para buscar distraer al otro.
Desde lo alto de una pasarela cercana, Quan Chi observaba todo con una sonrisa complácida con las manos juntas detrás de la espalda. Tanto odio, tanta ira, tanto potencial, murmuró y observó al edeniano lanzar una ráfaga de llamas en dirección de Escorpión, que fue bloqueada por una de sus llamaradas propias. Dejas que tu ira y tu arrogancia nublen tus sentidos, regañó Escorpión y dio un fuerte puñetazo en el costado desprotegido de Naruto, que dejó escapar un ligero jadeo, acompañado de un gruñido de enojo y aumentó sus esfuerzos para golpear al otro hombre. Tienes un potencial inmenso, pero lo estás desperdiciando, continuó Escorpión sin perder tiempo, su mano agarrando con fuerza el brazo de Naruto antes de arrojarlo por encima de su espalda contra el suelo. Acto seguido, dejó que las llamas cubrieran su pierna y dio una fuerte patada en el estómago del adolescente, enviándolo a derrapar por el suelo antes de detenerse cuando su cuerpo impactó contra una roca. El rubio dejó escapar un jadeo sangriento e intentó ponerse de pie, pero sintió un dolor agudo brotar a un lado de su pecho cuando algo se incrustó allí. Al levantar la vista se encontró con un kunai atado a una cadena que salían del interior de la palma de Escorpión. Su visión se volvió borrosa cuando fue arrancado de su lugar con fuerza y sintió que su rostro era impactado con fuerza contra algo, su mandíbula emitió un chasquido audible y fue enviado a estrellarse contra una de las paredes de la arena con fuerza. Eres patético, mediocre, arrogante a pesar de ser un debilucho, debería hacerle un favor a ese hechicero y acabar contigo. No eres más que un estorbo, alguien con el que no estoy dispuesto a perder el tiempo. La voz de Escorpión llegó como un eco lejano a sus oídos, su visión estaba borrosa, sus oídos zumbaban y podía sentir la sangre bajando por su frente, pero nada de eso le importó. Su mente se encontraba repitiendo las palabras dichas por el espectro, trayéndole recuerdos dolorosos, acompañados de una sensación de arrepentimiento, tristeza y autodesprecio. Eran recuerdos que hubiese preferido mantener en lo más profundo de su ser, pero con su llegada también se hizo presente la ira. Sus ojos comenzaron a arder, sus manos se movieron ligeramente cuando un ligero destello azul comenzaba a crepitar en estas. Eres tan patético que ni siquiera eres capaz de mirarme a los ojos, murmuró con desdén y desenfundó su katana. Se detuvo un momento cuando escuchó al chico murmurar algo en voz baja. ¿Qué fue eso?, preguntó, decidiendo que por lo menos podría concederle unas últimas palabras al edeniano. No sabes nada, murmuró nuevamente y levantó su cabeza para mirarlo a los ojos. Y notó el cambio en estos casi de inmediato, donde antes fueron de un azul sombrío y cansado, ahora brillaban con una furia latente y una determinación que antes no había estado allí. Solo tuvo tiempo suficiente para bajar su espada y bloquear la cuchilla de relámpagos que se formó en la mano de Naruto. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando este juntó ambas manos frente a su cuerpo y lanzó un rayo crepitante hacia su pecho. El dolor fue agónico, un dolor que no había sentido desde su muerte. Pudo sentir que su cuerpo era enviado a volar hasta que chocó contra algo duro y como pequeños escombros comenzaban a caer sobre su cuerpo, que se retorcía ligeramente debido a la corriente eléctrica que lo recorría. Levantando su cabeza para mirar al rubio, vio con un poco de asombro cómo el vapor emanaba de su cuerpo, curando sus heridas. Haré que te tragues tus palabras, gruñó e hizo que las cuchillas de sus brazos se extendieran a sus lados, dejando que los relámpagos azules adornaran las hojas. Al parecer te subestimé, niño. Tienes más de lo que pensé en un principio, murmuró en respuesta y tomó la empuñadura de su espada con fuerza antes de desenfundar su otra katana. Muéstrame de lo que eres capaz, edeniano. El sonido del metal chocando contra el metal resonó por toda la arena cuando ambos luchadores se encontraron en el medio. Las cuchillas del edeniano fueron bloqueadas por las espadas del espectro en un duelo de fuerza en donde ninguno parecía retroceder. Los rayos en las hojas del rubio crepitaron y este los usó para extender el filo de las hojas tal y como lo hizo con sus llamas en contra de los demonios, y los usó para intentar partir a Escorpión en dos.
El antiguo gran maestro demostró su gran agilidad al saltar en medio de ambos y correr en contra de un expuesto Naruto, y se cubrió sus espadas en llamas carmesí antes de intentar cortar la cabeza del rubio de sus hombros, pero este dio un paso hacia atrás, retrajo el filo de sus cuchillas y desvió el corte. «Has hecho una buena elección, Quan Chi», resonó una voz desde la pasarela en la que se encontraba dicho hechicero, en donde al lado de este se formó la silueta de un hombre que llevaba túnicas negras y rojas, y que de su cuello colgaba un amuleto dorado con varias gemas preciosas. Su dolor y odio son los más grandes que he sentido desde hace mucho tiempo, incluso superando a ese escorpión, comentó con sus ojos contemplando los movimientos del rubio, que estaban cargados de tantas emociones que en lugar de hacerlos descuidados, los volvían más rápidos y feroces. Sin mencionar que tiene un poder bastante peculiar, murmuró, casi para sí mismo, al ver cómo los rayos que emanaban del rubio se volvían de un profundo color carmesí. Su poder varía dependiendo de sus emociones, le respondió Quan Chi a su murmuro. Entre más fuerte sea su dolor, su ira y especialmente, su odio, mayor será su poder. Sin embargo, dejar que su sed de venganza lo ciegue puede ser contraproducente, señaló el hombre y enfatizó su punto, señalando hacia la arena en donde el edeniano realizó un golpe descuidado y recibió un fuerte puñetazo en la boca del estómago acompañado de un gancho a la mandíbula. Pero también hará que sea más fácil controlarlo, terminó, una sonrisa oscura abriéndose camino en sus labios. Creo que es hora de que hagas que sus peores pesadillas se hagan realidad. Hazlo vivir una y otra vez sus peores miedos, hasta tal punto que su mente se rompa, que no quede más que un títere que podamos controlar. Hazlo las veces que sea necesario, no me importa, dijo sombríamente cuando vio que el enfrentamiento parecía haber terminado con inconsciente Naruto en el medio de la arena, con su ropa rasgada y con un expectante escorpión mirando en su dirección. «Como usted ordene, Lord Shinnok», dijo en respuesta e hizo una leve reverencia hacia su maestro antes de que éste se desvaneciera y pasó a mirar el cuerpo inconsciente de Naruto con una ligera sonrisa. Haciéndole un gesto a Escorpión para que se lo llevara, caminó al interior de su palacio, tenía algunas cosas que planear. Para papá, no podemos dejarla. El grito de Naruto fue fuerte, desesperado mientras intentaba salirse del fuerte agarre de su padre, pero le resultó casi imposible hacerlo. Minato por su parte mantuvo su mirada centrada frente a él, ignorando el ardor de sus ojos y la forma en la que su corazón se contrajo dentro de su pecho al escuchar los gritos desesperados de su hijo. Él mismo queriendo darse la vuelta y volver por su esposa, pero sabía que sería un insulto al sacrificio que Kushina estaba dispuesta a hacer. «No podemos, Naruto», dijo en voz baja, llamando la atención de su hijo, que pasó a mirarlo con los ojos húmedos por las lágrimas. «Ella ha tomado su decisión, ya no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, pero, escucha Naruto, tenemos que escapar, Edenia ha caído. La ciudad ha sido tomada por Shao Kahn y sus seguidores, nosotros hemos perdido», lo interrumpió con voz dura, haciendo que se quedara callado. Le dolía hablarle así a su hijo, pero no le quedaba otra forma de hacerlo entender la situación por la que él y el resto de su gente estaban pasando. «¿Todos están muertos, no?», lo escuchó preguntar en un susurro, pero no dijo nada. En la situación en la que se encontraban ahora no era necesario dar una respuesta. Su carrera a través de las calles de lo que una vez fue la hermosa ciudad capital de Edenia era suficiente. Los cuerpos de su gente adornaban las calles, desde los valientes guerreros que habían dado todo de sí para proteger a su gente de los soldados tarkátanos que seguían a Shao Kahn, hasta los adultos y niños inocentes que no tuvieron nada que ver con esta guerra. Una guerra empezada por la ambición de Shao Kahn y que terminaría con la extinción de su pueblo. «No, si puedo evitarlo», pensó con determinación, «con que un solo edeniano sobreviviera a esta masacre, Edenia prevalecería». «Escucha», Naruto llamó en voz baja a su hijo. «No importa lo que pase de ahora en adelante, no importa lo que suceda, tienes que ser valiente.
Tienes que serlo por mí, por tu madre, por nuestra gente, dijo y comenzó a atravesar con gran velocidad uno de los grandes puentes de la ciudad ahora desierta. Tenemos que sobrevivir, pase lo que pase. Puede que la ciudad haya caído, pero eso no significa que Edenia lo haya hecho también. Sus palabras estaban cargadas de determinación. Naruto se mantuvo en silencio, escuchando las palabras de su padre con gran atención. Puede que nuestras tierras ahora sean tomadas por Shao Kahn, pero no importa. Mientras un solo edeniano, mientras uno solo de nosotros viva, Edenia no caerá. Mientras uno solo de nosotros viva, Edenia vivirá y se alzará una vez más en su antigua gloria, pero si queremos sobrevivir tenemos que ser valientes y no podemos dejar que el miedo nos ciegue, ¿entiendes? Preguntó y sintió a su hijo asentir contra su pecho, haciendo que sonriera ligeramente, pero sus instintos gritaron repentinamente cuando sintió una alteración a su alrededor y de un salto ágil pudo esquivar por poco a la imponente figura que trató de saltar sobre él. Aterrizando a unos metros considerables de la figura, sostuvo a su hijo con un poco más de fuerza cuando la figura imponente de 4 brazos comenzó a caminar hacia él. ¿Qué tenemos aquí, preguntó una voz gruesa, llena de burla y desdén. Un patético edeniano que corre como un niño asustado. Oh, y mira eso, con él lleva un pequeño insecto, se burló el hombre, sus 4 brazos flexionándose con anticipación al próximo derramamiento de sangre. Goro, murmuró Minato con el ceño fruncido, y notó a varios tarkátanos comenzar a emerger de los callejones con las cuchillas listas para derramar sangre. El rubio mayor apretó la mandíbula con fuerza al notar que estaban rodeados, pero sintió a Naruto moverse ligeramente en sus brazos, y al mirarlo pudo ver la mirada determinada en sus ojos azules, brillando con una determinación que nunca antes había visto. Papá, bájame, pidió en voz baja, y estuvo tentado a negarse, pero viendo la situación en la que se encontraban tuvo que aceptar a regañadientes. Confiaba en que su hijo pudiera manejar a algunos de los soldados de Goro, pero no estaba seguro de que pudiera hacerlo ante tal cantidad. Oh, mira eso, el pequeño edeniano y su engendro quieren pelear, se burló Goro, sonriendo salvajemente y haciendo que sus hombres rieran con fuerza. Tanto padre como hijo compartieron una última mirada, sus ojos brillantes como uno solo. Minato dirigió su mano a su espalda, de donde tomó un pequeño tubo antes de hacer que los extremos de este se alargaran y provocando que ahora tomara la forma de una lanza, que fue cubierta por las llamas azules, iluminando las túnicas de batalla y la máscara del rubio mayor. Naruto por su parte, tomó 2 pequeñas cuchillas de su cintura y dejó que las corrientes de viento cubrieran estas, haciendo que su filo se alargara y que tomaran la forma de pequeñas espadas. Goro aplaudió con sus 2 brazos inferiores mientras cruzaba los superiores sobre el pecho, su sonrisa se volvió más amplia al completar la escena de padre e hijo listos para la lucha. He de admitirlo, pequeño edeniano, tú y tu hijo tienen valor para enfrentarse a mí y a mis hombres. Halagó con un poco de respeto brillando en sus ojos, antes de que un brillo malvado apareciera en sus ojos. Más valor que el que tuvieron estos sacos de carne a mis pies. Ambos rubios miraron alrededor de Goro y sus hombres, notando los cientos de cadáveres de guerreros que descansaban a sus pies, haciendo que ambos apretaran sus dientes con enojo. Pero ya los he dejado vivir por el tiempo suficiente, dijo, y con eso, los tarkátanos se lanzaron sobre los 2 edenianos. Minato dio un paso al frente y balanceó su lanza con movimientos circulares antes de apuntar en dirección a la oleada de guerreros que venían hacia ellos. Las llamas azules salieron disparadas del arma, consumiendo a la primera, segunda y tercera línea de tarkátanos con facilidad, e hizo que la sonrisa de Goro vacilara ligeramente. Naruto se movió para tomar un poco de distancia de su padre y de un gran salto se subió sobre un conjunto de escombros y con gran precisión comenzó a arrojar sus cuchillas en dirección de sus enemigos. Cada una de sus cuchillas siendo capaz de atravesar a 4 de estos con facilidad gracias a su uso del viento.
El rubio mayor comenzó a balancear su lanza con gran maestría, las llamas bailando a su alrededor mientras cortaba y atravesaba los cuerpos de sus enemigos con facilidad, y junto a su juego de pies le permitieron moverse a través de los ataques de las cuchillas tarkatanas con facilidad, al mismo tiempo que invocaba más llamas para desatar otra oleada de muerte ardiente sobre sus enemigos. Te tengo, insecto. Rugió uno de los tarkátanos que se abalanzó sobre Naruto con las cuchillas de sus brazos listas para destazar su cuerpo. Naruto vio esto en cámara lenta, su cuerpo se congeló por un instante, su corazón se detuvo y su respiración se volvió superficial, pero sus instintos se negaron a aceptar lo que estaba a punto de suceder. Por lo que bombeando una gran cantidad de adrenalina a través de su cuerpo, se movió rápidamente, su cuchilla se dibujó con un movimiento rápido a través del pecho del hombre, su filo mejorado por el viento cortó con facilidad. La sangre salpicó su rostro y cuerpo, cuando el tarkátano fue partido en dos, las dos partes de su cuerpo cayeron al suelo con dos ruidos sordos. Yo lo maté, pensó tardíamente en estado de shock, pero no tuvo tiempo para más contemplaciones cuando más tarkátanos acudieron en su dirección con gritos furiosos. Los años de entrenamiento de sus padres mostraron sus frutos cuando se movió con facilidad a través de los ataques y contraatacó en respuesta. La sangre manchó sus manos y ropa cuando sus cuchillas cortaron y atravesaron a los hombres de Shao Kahn. Las corrientes de viento a su alrededor crearon balas de vientos que le dieron una especie de barrera defensiva, evitando que los tarkátanos se acercaran demasiado a él y brindándole otra forma de ataque. Cuando estiró sus brazos hacia sus costados y girando sobre su propio eje, arrojó las balas de viento hacia sus enemigos. Un gran estruendo llamó la atención de Minato, que al voltearse tuvo que moverse hacia un lado, cuando un puño enorme casi le arranca la cabeza de los hombros, y colocó su lanza frente a su cuerpo, cuando un segundo puño se dirigió contra su pecho. Solo la fuerza detrás del golpe lo hizo salir volando contra una de las paredes de uno de los edificios, y escupir un poco de sangre mientras sentía que sus brazos estaban temblando. Eso me debió haber roto algunas costillas, pensó con un poco de alarma, cuando el ligero punzar en su pecho se hizo un poco más notorio. Me han sorprendido, Edeniano. Tú y ese niño han mostrado ser más que unos simples insectos a los que aplastar. Creo que a Lord Shao Kahn le encantará tenerlos entre sus filas, comentó Goro. Jamás me uniré a Shao Kahn, gruñó Minato con enojo e hizo un esfuerzo sobrehumano para ponerse en pie una vez más. Bueno, es una lástima que te niegues, respondió Goro con falsa lástima antes de sonreír con malicia. Me pregunto si tu hijo aceptará mi oferta. Aléjate de él, ¿qué sucede? ¿Acaso temes que tu hijo prefiera vivir bajo el mandato de Shao Kahn en lugar de morir? Preguntó nuevamente con desprecio y golpeó la mano de Minato en la que sostenía su lanza, haciendo que ésta cayera al suelo, y tomó a Minato por el cuello. Naruto jamás aceptará unirse a Shao Kahn, gruñó con esfuerzo cuando la fuerza sobrehumana de Goro casi le rompe la garganta. Eso dices tú, pero yo veo otra cosa, le susurró al oído y le hizo un gesto a Minato con uno de sus brazos, para que viera cómo su hijo se encontraba acabando con práctica facilidad con los tarkátanos que intentaban asesinarlo. Los ojos de su hijo brillaban con odio y rabia puros, e hizo que su corazón se contrajera al ver toda la sangre que cubría el pequeño cuerpo de su hijo. Yo veo a un guerrero con potencial, alguien al que si le ofrecen las cosas correctas, puedes hacer que te sirva para siempre, continuó Goro con malicia. Veo a un verdugo, un ejecutor que puede servir fielmente a Shao Kahn con los incentivos adecuados. Minato miró a los ojos a Goro, sus ojos, tan similares a los de su hijo, brillaron con furia. Y con un solo pensamiento, dejó que las llamas estallaran de su cuerpo con fuerza y empujaran a Goro hacia atrás. Minato extendió su mano a donde se encontraba su lanza, y ésta salió dispara hasta quedar firmemente sujeta por su agarre. Moriré antes que permitir que se lleven a mi hijo, murmuró, haciendo que Goro riera con fuerza. Entonces ven y demuéstramelo, Edeniano, exclamó antes de correr hacia Minato con los puños en alto.
Duele, murmuró Naruto mientras intentaba incorporarse desde su posición acostada. Al final lo logró, pero todo su cuerpo clamaba porque se volviera a acostar. Al mirar su cuerpo, se dio cuenta de que sus ropas que antes estuvieron destrozadas por el combate con Escorpión, ahora se encontraban en perfecto estado. Debe ser obra de Quan Chi, supuso, y miró a su alrededor, notando que estaba en la misma arena en la que luchó contra Escorpión. Y hablando del diablo, allí lo vio, sentado en la misma posición de la vez anterior. Al fin despiertas, muchacho, escuchó decir al hombre, sus ojos fijándose en los suyos con intensidad. Naruto no dijo nada e intentó ponerse de pie, pero todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo, la sensación de sus músculos ardiendo como si estuvieran a punto de estallar, lo hicieron apretar los dientes, pero a su vez, lo hicieron sonreír por debajo de su máscara. Había pasado mucho tiempo desde que se sintió verdaderamente agotado, desde que se sintió verdaderamente por debajo de alguien, no había pasado desde que cumplió sus 12 años. Poco después de que Denia cayera y la muerte de sus padres, aquellos que habían intentado capturarlo o acabar con su vida no fueron un desafío digno, pero ahora, en presencia de este hombre, en presencia de este espectro, se sentía inferior. El dolor de su cuerpo adolorido por los golpes que éste le había propinado durante su enfrentamiento fue algo refrescante. Si volvía a enfrentarlo, sabía que se volvería más fuerte. Enfréntame, exigió el edeniano y se colocó en su pose de pelea, pero parecía que sus palabras y acciones no captaron el interés de Escorpión. No tengo por qué hacerlo, ya he visto lo suficiente para saber que sería una pérdida de tiempo, respondió Escorpión con frialdad. Tu arrogancia me da asco, especialmente porque eres incapaz de respaldar tus palabras con acciones, dejas que tus emociones nublen tu juicio y que tu poder sea quien te controle. Mi poder no me controla, es mi aliado. Replicó con molestia clara en su voz. Si eso fuera cierto, serías tú quien lo maneje, pero lo que yo vi fue como tu poder te controló, como este te hizo ignorar tus heridas y te hizo lanzarte como un idiota a un enfrentamiento que era claro que no podías ganar, replicó en respuesta. Tienes la habilidad y el potencial para ser un gran guerrero, pero eres esclavo de tus emociones y del poder que manejas. Quan Chi me ordenó a entrenarte, pero me niego a entrenar a un niño necio. Sus palabras calaron profundamente en Naruto, quien sintió como su ira comenzó a crecer en su interior, miró su mano que comenzó a temblar ligeramente mientras las llamas comenzaron a cubrirlas. Tardíamente, se dio cuenta con un poco de molestia que el hombre tenía razón. ¿Tan bajo he caído?, se preguntó con el ceño fruncido mientras observaba su mano. ¿Tanto control sobre mí mismo he perdido? Padre y madre estarían decepcionados. Fue este último pensamiento que lo hizo apretar el puño con enojo y decepción, ya no dirigida hacia el espectro que se mantuvo en silencio mientras lo observaba, sino más hacia sí mismo por convertirse en nada más que en un berserker cegado por los recuerdos y el dolor del pasado. Puede que tengas un poco de razón en eso, admitió a regañadientes. Pero no entenderías por lo que he tenido que pasar para llegar hasta donde estoy ahora. Sus palabras ocasionaron una risa hueca por parte del hombre frente a él. Incluso ahora sigues pensando que el mundo gira a tu alrededor, gruñó ligeramente. Quan Chi me habló sobre ti y tu pasado. Pero eso no significa que puedas pasar por encima de los más sin saber por lo que han pasado, regañó, sus ojos ganando un brillo ligero proveniente de las llamas que rodeaban la arena. Tú perdiste un clan, yo perdí un reino, una familia, a mi gente, yo perdí un clan, una familia, a mi gente. A mi esposa y a mi hijo, interrumpió Escorpión con un enojo. Todos aquellos que una vez juré proteger, porque fui incapaz, fui débil y el castigo por mi debilidad fue perder a todos mis seres queridos. Como te dije antes, el mismo dolor arde en nuestros corazones, pero la diferencia es que yo uso ese poder para ser más fuerte, mientras que tú, dijo y lo señaló con un dedo. Tú solo lo usas para hundirte más en tu miseria y autocompasión. ¿Qué pensaría tu gente al verte en un estado tan patético?, preguntó con dureza, pero se sorprendió ligeramente cuando el edeniano no reaccionó por algunos instantes, hasta que por fin habló. ¿Acaso importa?
Preguntó en voz baja, su mirada perdiéndose en las montañas a la distancia. Todos ellos están muertos, mis padres, mis amigos, Akali, murmuró la última parte, pero el espectro fue capaz de escucharlo perfectamente. Lo más probable es que estarían moviéndose en sus tumbas al verme, pero, dijo e hizo una pausa para luego mirar a Escorpión con una mirada decidida. Hice una promesa hace mucho tiempo. Prometí que vengaría sus muertes, que haría pagar al culpable y a todos aquellos que estuvieron involucrados. Hice mi promesa cuando tuve que huir para sobrevivir mientras mi padre luchaba con las fuerzas de Shao Kahn. Juré no volver a correr, no volver a huir y prefiero morir antes que romper mis promesas. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para cumplir esas promesas? Lo que sea necesario, si tengo que romper todos mis huesos lo haré, si tengo que desgarrar cada fibra de mi cuerpo lo haré. Si tengo que abrirme paso a través del mismo infierno para vengar a mi gente lo haré, no importa si muero o si mi propia alma queda condena por el resto de la eternidad. Es un precio que estoy dispuesto a pagar. Terminó, sus palabras dejaron un poco impresionado a Escorpión, que miró los ojos del joven rubio en busca de cualquier pizca de engaño, pero solo encontró la determinación brillando como dos estrellas en la noche. Entonces ven y demuéstramelo. Respondió finalmente y se puso en una pose de pelea. Muéstrame lo que un edeniano es capaz de hacer. Con sus palabras dichas, ambos se encontraron en el medio de la arena de combate, sus puños chocaron entre sí provocando un gran estruendo y que la arena rojiza del lugar se levantara. Un duelo entre dos seres que buscan traer justicia a su gente acababa de empezar nuevamente y a su vez. El comienzo de un largo camino lleno de dolor, sangre, sudor y lágrimas, pero era un camino que Naruto estaba dispuesto a atravesar las veces que fueran necesarias. Fin del capítulo.